Hola amigos de Paz Mundial, bienvenidos aquí a un nuevo directo para seguir leyendo el libro que comenzamos la semana pasada, ¿Por qué Irak?, del autor Javier Batalla. Y bueno, capítulo 2 nos toca hoy, así que aquí está el compañero Thomas Klaus para leer con nosotros. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, por, gracias por haberme invitado y bueno, saludos a toda la gente que nos va a ver y todo eso. Un abrazo para todos. Sí, saludos para todos los que nos verán en diferido luego o en directo. Y bueno, ya que estamos, vamos a empezar derecho a la lectura, así no se nos hace tan largo. Ahí, a ver. ¿Sale bien ahí? Sí. Sí, Bueno, un invento británico, dice. El Irak contemporáneo debe su nacimiento a la Primera Guerra Mundial, pero el parto, que debía ser único, según había anunciado la comadrona británica, fue múltiple. El colonialismo británico creó un país con la unión de tres provincias o vilayatos del Imperio Otomano: Mosul en su mayoría kurdo, Bagdad con predominio suní y la región de Basora en el sur, tierras de chiíes. Gran Bretaña había hecho solemnes promesas a los árabes para ganarse su apoyo contra los otomanos, aliados de los imperios centrales, pero las ambiciones de franceses y británicos hicieron imposible el sueño de un Estado árabe. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña, Alemania y en menor medida Francia iniciaron una competencia para extender sus zonas de influencia en Mesopotamia. En 1861, los británicos fundaron una compañía de navegación para operar en el Tigris, al tiempo que los alemanes contemplaban la construcción de una línea férrea entre Berlín y Bagdad. Gran Bretaña y Francia intentaron armonizar sus intereses, especialmente después de la firma en 1904 de la Entente Cordiale, que permitió a París aceptar la preeminencia británica en Egipto, que controlaba desde 1882, aunque formalmente el país árabe continuaba siendo parte del Imperio Otomano, a cambio de la consolidación de su esfera de influencia en Marruecos y Túnez. Pero la Gran Guerra, con la alianza entre el Imperio Otomano y los imperios alemanes y austrohúngaro, tuvo efectos contradictorios. Promovió un acercamiento de franceses y británicos hacia el mundo árabe, convertido en provincia otomana desde mediados del siglo XVI, aunque al mismo tiempo renovó su rivalidad por el control del Oriente Medio. Hombres como el aventurero británico Thomas Edward Lawrence, Lawrence de Arabia, o el Al-Orense, para arabizarlo, recordaron entonces a Europa que el Islam era algo más que el Imperio Otomano, como escribió Anthony Burgess. Con anterioridad se había confundido burdamente a los árabes con los turcos. Turco originalmente es un término chino, Tukyu, que se oyó por primera vez a mediados del siglo VI de nuestra era y se aplicaba a un grupo tribal de demostrada ferocidad. Los anales chinos del siglo VI se refieren a Tukyu, fundador de un imperio que se extendía desde las fronteras occidentales de China y atravesaba Asia Central. Fue la rama Osmanli la que hizo realidad las ambiciones imperiales de los turcos. Esta rama se islamizó y en nombre de la fe quiso someter a tantos territorios como le fuera posible. Así, en 1522, Suleimani luchó, Suleimán luchó contra Venecia, el papado y el Sacro Imperio Romano.
En 1570, Selim II arrojó a los venecianos de Lepanto, a pesar de sufrir una derrota naval de las que hacen historia. Y los turcos estuvieron a punto de tomar Viena, aunque huyeron y dejaron como recuerdo un saco de granos de café. En los primeros siglos de la época musulmana, la comunidad islámica fue un solo estado bajo un solo gobernante. Sin embargo, hasta el periodo moderno en que se hicieron hegemónicos los conceptos y las categorías europeas, los comentaristas islámicos casi siempre se refirieron a sus oponentes no en términos territoriales o étnicos, sino sencillamente como infieles, kafir. Nunca se refirieron a su propio bando como árabes o turcos, se identificaron como musulmanes. Para los primeros musulmanes, el mundo estaba dividido en dos casas: la casa del Islam, donde regía un gobierno musulmán y prevalecía una ley musulmana, y la casa de la guerra, el resto del mundo habitado y regido por los infieles. Entre las dos casas existiría un estado de guerra perpetuo, hasta que todo el mundo abrazara el Islam o se sometiera al gobierno de un estado musulmán. Los musulmanes no tardaron en comprender, sin embargo, que había ciertas diferencias entre los pueblos de la casa de la guerra. En su mayoría eran politeístas e idólatras, que no representaban una amenaza seria para el Islam y eran candidatos a la conversión. La mayor excepción estaba constituida por los cristianos, a quienes los musulmanes reconocían una religión del mismo tipo que la suya, y por lo tanto como su principal rival en la lucha por el dominio del mundo, o como habrían dicho, por la iluminación del mundo. Para los primeros musulmanes, la cabeza de la cristiandad, el equivalente cristiano del califa musulmán, era el emperador bizantino de Constantinopla. Después, su lugar fue ocupado por el emperador del Sacro Imperio de Viena y finalmente por los nuevos gobernantes de Occidente. El imperio medieval del Islam, con la cristiandad a la defensiva, fue la región más rica, poderosa, creativa e ilustrada del mundo. El contraataque cristiano se registró en el siglo VI. Los tártaros fueron expulsados de Rusia y los musulmanes de España. Sin embargo, en el sudeste de Europa prevaleció el poder musulmán, en fecha tan tardía como el siglo VII. 17, perdón. Estaba pensando en el otro. Siglo XVII. Y sí, el anterior era el siglo XV, claro. Los pachás turcos seguían gobernando en Budapest y Belgrado, y sus ejércitos turcos sitiaban Viena. Entonces se produjo el cambio. El segundo sitio turco de Viena, en 1683, finalizó en un fracaso absoluto, al que siguió una precipitada retirada, una experiencia jamás vivida por los ejércitos otomanos. Un historiador turco contemporáneo, Silihdar Mehmet Aga, describió el desastre con encomiable franqueza. Describió el desastre con encomiable franqueza. Fue una derrota calamitosa, tan grande como no ha habido ninguna desde la primera aparición del Estado otomano. Esta derrota, sufrida por lo que entonces era la mayor potencia militar del mundo musulmán, provocó un debate que, en cierto sentido, ha continuado desde entonces. Empezó como una discusión entre la élite política y militar otomana sobre dos cuestiones. ¿Por qué los antaño victoriosos ejércitos otomanos habían sido vencidos por el despreciado enemigo cristiano? ¿Y cómo podrían volver a la situación anterior? En los territorios árabes de Oriente Medio, la llegada de los turcos fue recibida por lo general más como un hecho positivo que negativo. Abd al-Rahman Ibn Khaldun, el más grande de los historiadores árabes, ha dejado escrito:
Cuando el Estado se hundía en la decadencia, fue benevolencia de Dios rescatar la fe, revitalizando su aliento moribundo y defendiendo las murallas del Islam. Lo hizo enviando a los musulmanes desde la nación turca gobernantes para defenderlos y colaboradores totalmente leales. El Islam se regocija. El Islam se regocija en el beneficio que obtienen de ellos. Me parece que yo había leído mal los años anteriores. A ver. Por ejemplo, acá en Provincia Otomana desde mediados del siglo XVI. Ah, no, esto lo había dicho bien. Sí. Solamente me equivoqué en esos dos últimos. Bueno. ¿Cuánto? ¿Quieres continuar, Tomás, de ahí de los primeros sentimientos? Vale. Ok. Así A ver, aprendí tengo cuatro. que compartir pantalla, ¿no? O simplemente leo y tú vas poniendo la pantalla por donde yo leo. Es más fácil. ¿Quieres que te vaya mostrando mientras vas leyendo? Claro, claro, es lo mismo, ¿no? Bueno, Pon donde vas antes. A ver. dale. Ok, ¿Lo perfecto. ves bien? Si no te agranda un poco No, la... no, yo lo leo en el mío, pero como tú vas siguiendo también, pues tú simplemente lo vas pasando. Ok, Dale. los primeros sentimientos antiturcos aparecieron entre los árabes en las últimas fases del Imperio Otomano y se alimentaron de la influencia de las ideas nacionalistas importadas de Europa y de la intervención de las potencias occidentales. El Imperio Otomano, que se extendió por Europa, África y Asia, comenzó a desintegrarse en el siglo XIX, víctima de la presión cruzada de los nacionalismos separatistas internos y del expansionismo colonial europeo. El carácter multiétnico del imperio, cuya argamasa era el Islam suní, con una mayoría musulmana en contacto con fuertes minorías cristianas y judías, facilitó la descomposición de una estructura supranacional. El Congreso de Berlín en 1878 significó el principio del fin. Las grandes potencias europeas renunciaron entonces a mantener la integridad territorial del imperio, que asistió impotente al reconocimiento de las independencias de Serbia, Montenegro, Rumanía y Bulgaria. Los grandes de Europa también decidieron que Bosnia-Herzegovina pasará a ser administrado por el Imperio Austrohúngaro, que Rusia controlará los distritos armenios de Kars y Ardahan y que Gran Bretaña se instalará en Chipre. En una serie de negociaciones secretas se acordó también la colonización de Túnez por parte de Francia y de Egipto por Gran Bretaña. Paralelamente, Grecia, independiente desde 1830, anunció nuevos conflictos con su reclamación sobre Creta, la Tesalia y Macedonia. Los armenios, que aspiraban a su emancipación nacional, sufrieron por el contrario una represión brutal, el primer genocidio del siglo XX. La presión europea también pretendió modificar la situación interna del Imperio Otomano. Después del fracaso de diversos intentos reformistas, boicoteados por la hostilidad de los ulemas, doctores de la ley islámica, a toda política laica y de los grandes propietarios a la modernización económica, el sultán Abdul Hamid se vio forzado, bajo presión de las élites proeuropeas y de los militares, a conceder en 1876 una constitución que contemplaba un sistema parlamentario de corte occidental. Pero 2 años después el absolutismo fue restaurado por el sultán, jefe político del imperio, que además proclamó su adhesión al panislamismo con la recuperación del califato. La creciente dependencia del imperio
con respecto a la tecnología y finanzas europeas, entre otras, la concesión a empresas alemanas del ferrocarril Estambul-Bagdad, el célebre Bagdad Ban, terminó provocando una reacción nacionalista que precipitó los acontecimientos con la revolución de los jóvenes turcos que en 1908 estalló en Salónica. Los revolucionarios primero restauraron la Constitución de 1876 y después se hicieron con el poder una vez que Abdul Hamid abdicara en su hermano, el débil Mehmed V. Sin embargo, no sería hasta 1913, con el asesinato del gran visir Mahmud Chebket, cuando los jóvenes turcos, con el triunvirato de Talat Cemal y el filo alemán Enver Pasha, detentarían todo el poder. Surgidos de la burguesía media atraída por el liberalismo y de las filas del ejército, el funcionariado y los estudiantes de las escuelas militares, los jóvenes turcos eran la expresión de un sentimiento nacionalista modernizador que resumieron en su nombre de su movimiento, Unión y Progreso, pero no tardaron en apoyarse en los grandes propietarios. El resultado fue la instauración de un régimen nacionalista de partido único y con fuerte influencia del ejército, cuya formación fue confiada a consejeros alemanes bajo las órdenes del general Liman von Sanders. El Imperio Otomano, agradecido a Alemania por haber reorganizado su ejército y por haberle prestado ayuda económica, se había mostrado dispuesto a participar en la construcción de un sistema ferroviario que uniera Alemania con Oriente Medio, primero en 1899 desde Konya, en el sudoeste de Turquía, hasta Bagdad, y después, en 1902, desde Bagdad hasta Basora. Este proyecto provocó la alarma entre los británicos, convencidos de que la presencia alemana en el país significaría una amenaza para sus líneas de comunicación con la India a través de Irán y Afganistán. La posterior alianza de la Puerta Sublime con el Kaiser confirmó los temores de Gran Bretaña. La desintegración del imperio, que había avanzado a principios del siglo XX con la conquista italiana de Tripolitania y las islas del Dodecaneso en 1912, se aceleró con la derrota en la Primera Guerra de los Balcanes, que prácticamente expulsó a los alemanes, a los otomanos de Europa, con la excepción de Constantinopla y de la Tracia oriental. La posterior entrada en la Primera Guerra Mundial en el bando de los imperios centrales significaría la puntilla. La derrota supuso la amputación territorial del mundo árabe y abrió las puertas del poder a Mustafa Kemal, uno de los oficiales de los jóvenes turcos que proclamó la república y el final del imperio y del califato. En lo que respecta a los kurdos, el artículo 64 del Tratado de Sefres estableció lo siguiente: si los kurdos, en el plazo de un año, se dirigen al Consejo de la Liga de las Naciones y demuestran que la mayoría de la población de estas áreas desea la independencia de Turquía y si el Consejo lo recomienda, en este sentido, Turquía tendrá que renunciar todos sus derechos. La respuesta de Mustafa Kemal fue contundente. En 4 años de guerra y negociaciones logró recuperar lo esencial del territorio turco y los kurdos tuvieron que renunciar a su sueño. El Tratado de Lausana, con el que los aliados admitieron su temor al expansionismo de la Unión Soviética, devolvió las aguas a su cauce. Durante la Gran Guerra, franceses y británicos firmaron diversos acuerdos para disponer de los territorios otomanos pertenecientes al denominado creciente fértil, media luna geográfica que se extiende desde los confines de Egipto hasta Irak. El 15 de octubre de 1915, el alto comisario de Gran Bretaña en el Cairo, Sir Henry McMahon,
envió una carta al jerife de la Meca, Hussein ibn Ali, en la que le decía: Gran Bretaña está dispuesta a apoyar la independencia de los árabes en todas las regiones dentro de los límites solicitados por el jerife de la Meca. Era la respuesta de Londres al ofrecimiento que Hussein le había hecho anteriormente para sublevar a los árabes sometidos a los otomanos. Pero en esta carta, como sucederían las siguientes, el alto comisario británico nunca mencionó a Palestina. Los británicos argumentaron posteriormente que la omisión fue intencionada, una estratagema para justificar la no concesión de la independencia a los palestinos después de la Primera Guerra Mundial. Años más tarde, McMahon dio su versión del episodio. Considero que era mi deber afirmar, y así lo hice de manera enfática, que no pretendía asegurar al rey Hussein la inclusión de Palestina en el área sobre la que había prometido la independencia árabe. Tengo razones para creer que en su momento el rey Hussein entendió que mi promesa no incluía a Palestina. A ver si puedes leer tú un momento. Tengo que atender una cosa. Sí, te iba a decir lo mismo. En cualquier caso, McMahon prometía una independencia árabe y así lo entendió el jerife Hussein ibn Ali, señor de la Meca y primer rey de Hejaz, la región más occidental de la península arábiga. Hussein ibn Ali es el personaje central de esta historia, con una tarjeta de presentación aparentemente impecable. Descendiente de Hachem, a su vez descendiente de Ismael, hijo de Abraham, y bisabuelo del profeta Mahoma. Hussein era un vasallo de los turcos, que a cambio le habían refrendado todos sus títulos. En 1908, el Imperio Otomano le reconoció como jerife de la Meca, cargo por el que se le consideraba responsable de las mezquitas de Hejaz y al mismo tiempo le permitía ser reconocido como uno de los líderes espirituales musulmanes. Los otomanos solo controlaban en la península arábiga la zona de Hejaz, ya que en la parte central Najd mandaba un jefe tribal, Abdul Aziz, conocido en Occidente como Ibn Saud, y los Emiratos de la Franja Costera Oriental, aunque nominalmente otomanos, estaban bajo dominio británico. La suerte de la península arábiga de esta manera podía depender de qué lado se inclinara Hussein, dispuesto a dejarse querer por unos y por otros. Los hachemíes, gobernantes de la Meca desde finales del siglo X, aunque en 1517 reconocieron la autoridad del sultán otomano, dicen ser descendientes de Mahoma a través de su hija Fátima y de Ali ibn Abi Talib, primo y yerno del profeta y cuarto califa del Islam. Ali y Fátima tuvieron dos hijos, Hassan y Hussein. Los descendientes de Hassan se conocen como Sharif, o jerifes, o cabeza de familia, y los de Hussein como Sayyids, señores. El jerife Hussein, guardián de los lugares más santos del Islam y máxima representación otomana en la península arábiga, se decantó finalmente por los británicos, que le prometieron a través de su intercambio epistolar con McMahon un estado árabe unificado después de la derrota otomana. Y en junio de 1916, Hussein desencadenó la revuelta árabe con una marcha más simbólica que decisiva hacia Transjordania, Palestina y Siria. El más conocido de los acuerdos firmados por Francia y Gran Bretaña sobre los territorios árabes fue el denominado Sykes-Picot, en abril de 1916.
el histórico mes de la batalla naval de Jutlandia. Mark Sykes, diputado británico, y Charles George Picot, cónsul general francés en Beirut, llegaron a un pacto secreto con la aquiescencia de Rusia para repartirse los territorios asiáticos del Imperio Otomano e ignorar lo que MacMahon había prometido a Hussein Ibn Ali. A Francia se le atribuyó el control de la zona que se extendía de Damasco a Mosul, y a Gran Bretaña el territorio que iba desde Gaza hasta Kirkuk. Palestina quedaría bajo una administración internacional. Rusia recibiría Armenia, Kurdistán y la ansiada salida del Mediterráneo por el Mar Negro. Y a Italia, que entró tardíamente en la guerra, le correspondería una franja del sur de la península de Anatolia, la Sicilia, la Cilicia y las islas del Dodecaneso. Anatolia, la Lilis, bueno, esos lugares le pertenecían a Italia. El acuerdo sobre el reparto no enterró, sin embargo, la rivalidad entre franceses y británicos, que se exacerbó con la promesa de Londres a Hussein Ibn Ali de que, a cambio de su participación en la guerra contra los otomanos, se crearía un Estado independiente árabe en toda la región del creciente fértil. Esta iniciativa intensificó aún más las sospechas y la hostilidad de Francia, que, como los árabes, recibió como una puñalada por la espalda la declaración Balfour, con la que Londres apoyó la creación de un hogar nacional judío en Palestina. La afluencia de judíos a Palestina fue incentivada cuando, en 1917, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Arthur James Balfour, emitió la siguiente declaración, dirigida a Lord Edmund Rothschild, presidente de la Federación Sionista de Gran Bretaña. El gobierno de Su Majestad ve con agrado el establecimiento en Palestina del Hogar Nacional Judío. Pero la declaración añadía: nada deberá hacerse en perjuicio de los derechos de las comunidades no judías existentes. Chaim Weizmann, químico que sería el primer presidente de Israel, tuvo un papel decisivo en esta declaración. Descubrió un método para manufacturar trinitrotolueno, o TNT, y pasó la información a los británicos. Londres, en último término, hizo la declaración Balfour en competencia con el Imperio Alemán, a cambio del apoyo financiero judío durante la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña renegó de la declaración Balfour en 1939. En 1914, cuando el Imperio Otomano confirmó su alianza con el Kaiser, Londres envió tropas desde la India a Al-Faw en Chad el-Arab, donde el Tigris y el Éufrates se unen en el sur de Irak, con la intención de dirigirse a Basora, que fue ocupada inmediatamente después. 3 años más tarde, en marzo de 1917, el general británico Stanley Maude conquistó Bagdad, y en noviembre de 1918 la provincia de Mosul en el norte y las ciudades chiíes de Karbala y Najaf en el sur. El general Maude proclamó entonces el deseo británico de que los destinos del territorio estuvieran por primera vez desde los tiempos del califato abasí en manos de sus habitantes, tal y como Londres había prometido a los nacionalistas de Jafar al-Askari y su cuñado, Nuri Said, un personaje que después sería clave para Gran Bretaña y para la monarquía iraquí. Faisal, tercer hijo de Hussein, entró triunfalmente en Damasco, acompañado de su fiel consejero Lawrence de Arabia, el 3 de octubre de 1918, con el espíritu y la letra de la carta que en su día envió MacMahon
a su padre. Faisal fue proclamado rey de la Gran Siria, cuyos límites abarcarían a los estados y territorios actuales del Líbano, Jordania, Israel y Palestina. Pero Faisal, que había comenzado la Primera Guerra Mundial como soldado del ejército turco estacionado en Siria, no tardaría en comprobar que sus aliados europeos no estaban entusiasmados con la idea de una independencia árabe. Faisal se trasladó a París junto con el teniente Lawrence, ¿será? El TE Lawrence, para asistir a la conferencia de paz. Y allí se desengañó. Los acuerdos secretos entre franceses y británicos refrendados, además, por el artículo 22 de la Liga de las Naciones, dinamitaron su sueño de un reino árabe unido. Ante la oposición francesa, Faisal tuvo que renunciar al trono de la Gran Siria, que solo ocupó durante 3 meses. En julio de 1920, el general francés Henry Gouraud expulsó de Damasco al hijo de Hussein y troció la Gran Siria en dos, las actuales Siria y Líbano. El Tratado de San Remo en abril de 1920 selló el destino de los territorios asiáticos del Imperio Otomano. Hecho público en 1917, el acuerdo Sykes-Picot, calificado de imperialista por los bolcheviques, sufrió diversas enmiendas y el creciente fértil quedó dividido en 5 nuevos países o mandatos de las Liga de las Naciones o Liga de Naciones. Para Francia, los territorios de Siria y Líbano, y para Gran Bretaña, Palestina, Transjordania, la actual Jordania, e Irak, cuya provincia de Mosul se convirtió en una manzana de la discordia entre París, a quien el acuerdo se la adjudicó, y Londres, que la ocupó 4 días después de la rendición otomana. Lo único que le quedó a Hussein fue el reino de Hejaz, cuyo trono ocupaba desde 1916 con las ciudades santas de la Meca y Medina. Pero incluso este pequeño sueño pronto se desvaneció. Después llegó la hora del mal arreglo británico y Faisal, destronado en Damasco, aceptó la corona de Irak que le ofreció Londres. Hussein Ibn Ali y sus 3 hijos salvaron lo que pudieron y reinaron una vez acabados los mandatos británicos. El propio Hussein reinó en Hejaz hasta el 3 de octubre de 1924. Abdullah en Transjordania entre 1921 y 1951. Faisal en Irak entre 1921 y 1933. Y Ali, el hijo mayor de Hussein, en Hejaz entre 1924 y 1925. Cuando Ibn Saud derrotó a los hachemíes y se proclamó soberano, Hejaz pasó primero a formar parte de Najd y después, en 1932, al fundarse el reino, se integró en Arabia Saudí. La concesión del mandato sobre Irak satisfizo el antiguo interés de Londres por Mesopotamia. Consideraciones de orden estratégico hacían de Irak una pieza vital en el cinturón de seguridad británico, lo que provocó un intenso debate en el gobierno de Londres, en el que se enfrentaron 2 escuelas de pensamiento sobre el tipo de administración que debía establecerse. Por una parte, y desde la India, el Colonial Office se mostró partidario de que Londres gobernara directamente el territorio para proteger sus intereses en el Golfo y en el subcontinente indio. La otra escuela, con la esperanza de conciliar los intereses británicos con lo prometido a los árabes, se inclinaba por el gobierno indirecto, a través de personalidades iraquíes interpuestas. A principios de 1920, mientras Faisal era proclamado rey en Damasco,
un grupo de nacionalistas iraquíes se reunió para nombrar a Abdullah, hermano mayor de Faisal, rey de Irak, pero esta iniciativa fue seguida de una revuelta en la ciudad de Rumaita, desde donde se propagó a Mosul, Bagdad y Basora. La revuelta fue aplastada por los británicos, aunque los acontecimientos no cayeron en saco roto para Londres, que se debatía entre quienes pedían la retirada de Mesopotamia y los nacionalistas árabes que exigían la independencia. La solución fue un compromiso. A Faisal se le ofreció el trono de Irak y este pidió a cambio que el mandato británico fuera sustituido por un tratado y que los iraquíes pudieran pronunciarse en un plebiscito. Winston Churchill, entonces secretario de Colonias y aconsejado por el T.E. Lawrence, aceptó estas condiciones. En marzo de 1921, en una conferencia presidida por Churchill en El Cairo, Faisal fue designado rey y se constituyó un gobierno provisional que debía ser constitucional, representativo y democrático. Faisal superó el referéndum con el 96% de los votos a favor y formalmente fue coronado rey el 23 de agosto de 1921. Pero el Tratado de Alianza con Londres, firmado el 10 de octubre de 1922, fue de hecho una fotocopia de las provisiones del mandato británico. Este Estado iraquí, fundado según el modelo de un Estado nacional europeo, proclamó desde el principio su carácter árabe, con lo que la entidad étnica sustituyó a la religiosa, que fue la base durante el Imperio Otomano. Por esto los kurdos no se sintieron parte integrante del nuevo Estado cuando la provincia de Mosul, de mayoría kurda en el norte y en el este, se unió al reino en 1925. Y los chiíes, aunque la constitución no hiciera mención alguna a suníes o chiíes, también consideraron que la proclamación del Estado confirmaba su derrota después de haberse levantado contra la dominación británica. Los chiíes hicieron lo contrario que Hussein Ibn Ali, que salió con Londres contra el Imperio Otomano. En 1914, los llamamientos a la yihad realizados por las autoridades religiosas chiíes desembocaron en la creación de un ejército de mujahidines que se enfrentó a los británicos. Y en 1920, cuando entró en vigor el mandato de la Liga de las Naciones, en la región de Basora, en el sur, estalló otra revuelta chií, cuyo objetivo fue la fundación de un Estado árabe y musulmán sin ninguna dependencia con respecto a la potencia colonial. Esta rebelión fue aplastada por los británicos, pero supuso la derrota de la Colonial Office de la India en el debate sobre la organización política del futuro Estado. El resultado fue el establecimiento de una monarquía confesionalmente suní con la que Londres pretendió conciliar sus intereses con la independencia prometida a los árabes. El Código de la Nacionalidad Iraquí, aprobado en 1924, estableció que la identidad étnica árabe sería la base del nuevo Estado, pero de manera sesgada también confirmó que el sunismo, al igual que en el Imperio Otomano, sería un factor determinante. El Código de 1924 estableció que toda persona era iraquí de pleno derecho si poseía la nacionalidad otomana o si uno de sus antepasados la había poseído. El resto sería considerado de incorporación iraní, por lo que debía demostrar su nacionalidad iraquí. De esta manera, como casi las 4/5 partes de la población iraquí habitaba en zonas rurales donde permanecía fuera del alcance del gobierno central otomano, la mayoría pasó a ser considerada sin nacionalidad, es decir, pendiente de que solicitara su nacionalidad iraquí. Los chiíes, incluidos los kurdos failís, los chiíes kurdos,
y los kurdos suníes entendieron el código como la prueba de que el nuevo Estado era la confirmación de su derrota. Las élites suníes, como había sucedido anteriormente con abasíes y otomanos, se pusieron al servicio del mandato británico. Gran Bretaña otorgó la independencia a Irak en 1932, 3 años después de haber firmado un acuerdo por el que la Turkish Petroleum Company, fundada en 1912 para explotar los yacimientos iraquíes, se convirtió en la Iraq Petroleum Company, con sede en Londres. Gran Bretaña asumió el mandato en 1920 y lo dejó en 1932. Esto es importante lo que nos dice. En ese plazo de tiempo organizó una monarquía pretendidamente constitucional y pacificó la frontera con Turquía. Pero su gobierno fue intensamente impopular y la rebeldía iraquí hizo que el país alcanzara la independencia antes que otros territorios en idéntica situación colonial. Los tratados de 1922 y 1930, que permitieron la entrada de Irak en la Sociedad de Naciones, antes Liga de Naciones, en 1932, no bastaron para calmar el resentimiento iraquí por haber troceado el mundo árabe y haber impuesto un monarca en Bagdad. En virtud del Tratado Anglo-Iraquí de 1922, Gran Bretaña controló la política exterior y militar de Irak, así como sus finanzas. El Tratado de 1930 garantizó a Londres 2 bases militares. Hussein Ibn Ali, proclamado califa de todos los musulmanes en 1924, después de que Mustafa Kemal Atatürk aboliera el califato en Turquía, murió en Amán en 1931. Abdullah fue asesinado por un palestino en Jerusalén en 1951. Faisal falleció en Suiza en 1933 y Ali murió en Bagdad en 1935. Hasta ahí el capítulo 2. El capítulo 3. ¿Tomás? Está bien. Ahí hay comentarios con los Gas Billy. Hola, Saludos. Luis Gas. Saludos. A ver, los franceses e ingleses se aborazaron el mundo árabe, ¿sí? Que junto a los alemanes pondrían fin a las colonias del Imperio inglés. Hola Luis 2 Live. Pues más que los alemanes, en aquella época los soviéticos, pero sí, algo así. Perfecto, pues vamos al capítulo. Decía, ¿no? ¿Eh? Interesante lo que decía el libro, que antes de darle la independencia se aseguraron de tener el control total del petróleo de Irak. Claro. Bueno, vamos al capítulo 3. El día que cayó la monarquía. El 14 de julio de 1958, cuando Bagdad aún dormía, la radio oficial difundió la Marsellesa y una voz proclamó: aquí la República de Irak. Es vuestro día de la victoria y de la gloria. El enemigo de Dios, el primer ministro Nuri Said, y su amo, el rey Faisal II, han sido ejecutados y arrojados a la calle. Esta frase dio a conocer a Irak y al mundo que una revolución encabezada por un grupo de oficiales libres a imagen y semejanza del egipcio Gamal Abdel Nasser y los suyos acababa de derrocar a la monarquía hachemí. Pero cuando se produjo el anuncio, la familia real aún no había sido eliminada. Le quedaba una hora de vida. El día anterior, en el palacio Harun al-Rashid, el rey Faisal II, de 23 años, ultimaba los preparativos de su boda con la princesa Fazileh, entonces a punto de acabar sus estudios en Londres.
Nada parecía presagiar una tormenta interna. Tanto el auténtico señor del palacio, Abdalila, tío del monarca, antiguo regente y príncipe heredero, como el primer ministro Nuri Said, un kurdo de 60 años, conocido como el Zorro de Bagdad, parecían tan seguros de controlar la situación que acababan de dar orden de suministrar munición a la 19ª Brigada del entonces coronel Abdelkarim Qasem y a la 20ª Brigada del coronel Haki para que se desplazaran esa misma noche hacia la frontera jordana con el objetivo de preparar una posible intervención contra Siria. Otras versiones mantienen que Qasem convenció a Nuri Said para que le facilitara munición para el entrenamiento de sus tropas, petición hasta entonces denegada por temor a una intentona, y decidió abandonar temporalmente su cuartel para preparar el golpe. El Oriente Medio árabe volvía a estar en ebullición. El ataque perpetrado en 1956 contra Egipto por Israel, Francia y Gran Bretaña como respuesta a la nacionalización del Canal de Suez por el presidente Gamal Abdel Nasser había provocado la proclamación de la República Árabe Unida (RAU), integrada por Egipto y Siria, el 1 de febrero de 1958. 2 semanas más tarde, Irak y Jordania, monarquías hachemíes, reaccionaron con la creación de la Unión Árabe, presidida por Faisal II. Tanto el príncipe Abdalhila como el primer ministro Nuri Said no ignoraban los movimientos de la oposición interna, alimentada por el contagio del panarabismo de Nasser. Es por eso que Abdalila había decidido controlar personalmente el ejército desde la revuelta antibritánica de 1941, encabezada por Rashid Ali Gailani y los coroneles del denominado Cuadrado de Oro, nombre con el que los británicos se referían a una asociación secreta de oficiales nacionalistas. El 1 de abril de 1941, como resultado de un golpe rápido e incruento, el poder pasó a manos de este grupo de oficiales nacionalistas dirigidos por el general Amin Faki y el antiguo primer ministro Rashid Ali Gailani, un político suní enemigo irreductible de Gran Bretaña y de la dinastía hachemí iraquí. El primer objetivo de los golpistas era el regente Abdalila, a quien responsabilizaban del control que sobre el país seguían ejerciendo los británicos a pesar del final del mandato de la Sociedad de Naciones en 1930 y de la ascensión al trono de Faisal I. Pero el regente, alertado del movimiento de los conjurados, logró romper el cerco y huir de su palacio. Escondido en el maletero del automóvil del embajador de Estados Unidos, el regente pudo escapar a la base de Abanille, que los británicos controlaban según lo estipulado en el Tratado Anglo-Iraquí de 1932, y posteriormente trasladado en un avión de la RAF a Básora, en el sur del país, y finalmente a Jerusalén, donde obtuvo asilo en Transjordania, el reino de su tío el emir Abdullah. 2 días más tarde, el jefe del Estado Mayor, general Amin Faki, formó un gobierno militar provisional y el Parlamento, reunido en sesión extraordinaria, proclamó una semana después el derrocamiento del regente Abdalila y su sustitución por el jerife Sharaf, un oscuro pariente lejano del rey Faisal II, que entonces solo contaba con 4 años de edad. Gailani encabezó un gobierno caracterizado por la presencia de políticos antibritánicos y partidarios de colaborar con las potencias del eje. En Irak, como en Egipto, Palestina y el resto del mundo árabe, el principal enemigo de los sectores nacionalistas
era la potencia colonialista británica, y la Segunda Guerra Mundial les proporcionó la oportunidad de tomarse la revancha por lo que consideraban la humillación a la que habían sido sometidos por los británicos. El rey Farouk de Egipto fue el primero en felicitar a Gailani. Rashid Ali Gailani empezó a moverse con pies de plomo. Inicialmente se declaró dispuesto a respetar el acuerdo de 1930, por lo que se concedía a Gran Bretaña el derecho de tránsito por Irak en caso de guerra. De esta manera, a mediados de abril, autorizó el paso de las unidades indias que habían desembarcado en Basora, camino del desierto occidental, pero después, posiblemente bajo presiones alemanas, el primer ministro se opuso a la entrada de más tropas británicas. El contacto de Gailani con los alemanes se realizaba a través del gran mufti de Jerusalén, Haj Amine el-Husseini, que tras el fracaso de una revuelta palestina se refugió en octubre de 1939 en Bagdad, que convirtió en una plataforma para sus llamamientos contra la presencia británica en el país. Gailani no tardó en abandonar su política de prudencia y a continuación lanzó un ultimátum para que los británicos pusieran fin a todas sus actividades en la base de Abaniyeh. Esta iniciativa provocó una guerra anglo-iraquí de 30 días en la que se enfrentaron unos 2.000 soldados británicos, apoyados por 60 aviones y unos 8.000 iraquíes. El equilibrio se rompió con la llegada, procedente de Transjordania, de la legión árabe del general Gluck Pasha. Una columna británica, la Up Force, protegida por cazas y bombarderos Wellington, rompió el 18 de mayo el cerco a Abaniyeh y se dirigió hacia Bagdad. El 28 de mayo, Rashid Ali Gailani, el gran mufti de Jerusalén, los 4 coroneles del Cuadrado de Oro y los agentes alemanes establecidos en la capital iraquí huyeron a Teherán. El régimen pro-británico fue restablecido y tanto el regente Abdalillah como el primer ministro Nuri Said regresaron a Bagdad. Entre los conspiradores, solo Rashid Ali Gailani y el mufti de Jerusalén lograron salvar la vida. Los 4 coroneles del Cuadrado de Oro fueron capturados en sus refugios iraníes entre 1942 y 1945 por los británicos, que los trasladaron a Bagdad, donde fueron ahorcados frente al Ministerio de Defensa. El 14 de julio de 1958, los acontecimientos iban a tener un signo completamente distinto. Los oficiales nacionalistas iraquíes, pese al control directo que el príncipe Abdalillah ejercía sobre el ejército, contarían con una ventaja inesperada con el traslado de tropas iraquíes hacia la frontera con Jordania. La 19ª Brigada había abandonado el campo de Jalula, situado a unos 100 kilómetros al oeste de Bagdad, para desplazarse a Fallujah, al oeste, y el general Haki atravesó la capital dejando las manos libres, sin saberlo, a su segundo, el coronel Abdel Salam Aref, uno de los cerebros del golpe liderado por Qasem. La familia real, que descansaba en el primer piso del palacio de Harun al-Rashid, se despertó sobresaltada al oír los primeros disparos de la columna de 50 hombres con los que el coronel Aref en la madrugada del 14 de julio tomó la residencia real. Faisal II escuchó entonces por la radio el anuncio de su muerte y la proclamación de la República. El comandante de la Guardia Real, Taha al-Barmani, no opuso ninguna resistencia, a causa, posiblemente, del propósito del rey de negociar su rendición. Un emisario fue enviado ante los asaltantes dirigidos por el comandante Saab, pero la discusión fue violenta y acabó con la muerte del negociador real.
Faisal II y el príncipe Abdalila ignoraban la suerte de su enviado, pero decidieron escapar. Al ser descubiertos, el rey y los suyos murieron acribillados. Hoy es necesario matar o ser matado, no cesaba de repetir la emisora nacional. Desde los asirios, esta ha sido la ley de una tierra de fiebre y misterio, de violencia y revuelta, que paradójicamente ha dado al mundo árabe sus mejores poetas. La estatua del general británico Stanley Maud, que en 1917 ocupó Bagdad, fue destruida y en la embajada de Gran Bretaña asaltada. Nuri Said aún estaba en libertad, informado de la ocupación de la Radio Nacional hacia las 4 de la madrugada. El primer ministro, aún en pijama, consiguió romper el cerco militar que se estrechaba sobre su residencia. Los golpistas, temerosos de que se les escapara la victoria como en 1941, ya habían puesto precio a su cabeza, 10.000 dinares, y empezaron la caza de este antiguo oficial turco, 30 veces primer ministro. Envuelto en una abaya, un gran velo negro que utilizan las mujeres en los pueblos iraquíes, Nuri Said fue de casa en casa hasta que una familia amiga, los Isterabadi, le dio refugio. Al día siguiente, el primer ministro decidió acudir a otro amigo, Mohamed Uraibi, jefe de una célebre tribu, para que le ayudara a escapar hacia el sur, desde donde podría alcanzar, como en 1941, tierras iraníes. Pero Nuri Said fue descubierto al abandonar el taxi que la había conducido hasta la casa de su amigo. Su disfraz no le había servido, la valla no había impedido que el pantalón del pijama, una vestimenta solo masculina en Irak, provocara sospechas y finalmente le delatara. Viejo y enfermo, intentó escapar a pie, esfuerzo inútil. No tardó en aparecer un jeep militar que le cerró el paso. Acorralado, Nuri Said sacó un revólver y se disparó en la cabeza, pero aún respiraba, y el coronel Wasfi Taher, su ayuda de campo antes de pasar a serlo de la ahora golpista Qasem, saltó del vehículo y le disparó una ráfaga de ametralladora. Said fue capturado por la turba y castrado. Los cadáveres del príncipe Abdalila y Said fueron colgados frente al Ministerio de Defensa, en el mismo lugar donde los coroneles nacionalistas de la intentona de 1941 fueron ahorcados. A continuación, los restos de los dos cadáveres fueron quemados frente a la embajada de Egipto, símbolo del nacionalismo árabe. La monarquía iraquí ya era historia, al igual que la dependencia con respecto a Londres, pero la gran acusación de los oficiales libres, encabezados por el general Abdelkarim Qasem, continuaba remontándose a la Primera Guerra Mundial. Francia y Gran Bretaña habían impedido la creación de un Estado árabe unificado, el sueño del panarabismo. El golpe de 1958 desembocó en la instauración de un régimen militar que significó el alejamiento del poder de la élite tradicional iraquí en beneficio de determinados clanes rurales, lo que alimentó, al nivel local, los conflictos tribales entre suníes, chiíes y kurdos. Un indicador de la nueva estructura de poder fue el hecho de que las familias de la élite iraquí, que hasta entonces se habían casado entre ellas, permitieran que sus hijas comenzaran a desposarse con jóvenes militares de orígenes modestos. Los militares de esta manera se convirtieron en el símbolo del poder, mientras que las clases urbanas comenzaron a ser contempladas como los reductos del antiguo régimen. 4 años después del derrocamiento de la monarquía, centenares de miles de iraquíes habían huido del país. A finales del siglo XX se calculaba que el número de exiliados iraquíes
era superior a los 3 millones. Bien. Pues si eso, sí, continúa tú, de quién es Kuwait. Ahí Que lea. estamos 1 hora ya. Bueno, si quieres, pues el cuarto, pues lo leemos otro día, como quieras. A ver, ¿cuánto sería el cuarto? ¿Quieres que continuemos 1/2 hora más o terminamos? O si quieren leer las 7 páginas que son el cuarto, ya está, y luego terminamos. Pero ya no voy 1/2 hora más, no. Si quieres leer tú el 4, lo lees y terminamos, y ya está. Son 1, 2, Son 7, 7 3, páginas. 4. Bueno, vamos a ver. Entonces, Mm. ¿de quién es Kuwait? La primera tentativa de revisar el orden de cosas existentes en las fronteras nacionales iraquíes se produjo en junio de 1961 con la Declaración de Independencia de Kuwait, iniciativa que puso fin a una relación con Gran Bretaña que se remontaba a un tratado de 1899. Durante el Imperio Otomano, Kuwait dependió de la provincia de Basora y sobre esta base el nuevo hombre fuerte de Irak, el general Qasem, afirmaba que Kuwait había sido arbitrariamente dominado por el imperialismo británico, por lo que exigió su devolución. Las tropas británicas tuvieron que regresar al Emirato para defender su independencia, aunque pronto fueron reemplazadas por fuerzas de la Liga Árabe tras el ingreso de Kuwait en la organización. La amenaza iraquí había sido conjurada, aunque temporalmente. Para entender las reclamaciones iraquíes sobre Kuwait, hay que remontarse a 80 años atrás, a la reunión celebrada en 1922 en una tienda de campaña en el desierto de Arabia, en la que un alto comisario británico dibujó las fronteras entre Kuwait, Irak y Arabia Saudí. El encuentro se había prolongado durante 5 intensos días, pero el compromiso seguía sin atisbarse en el horizonte, hasta que una noche de diciembre el alto comisionado británico en Bagdad, Sir Percy Cox, reclamó la presencia en su tienda del jeque Ibn Saud, que con el tiempo no solo se convertiría en rey, sino que daría nombre a Arabia Saudí. El británico le explicó a Ibn Saud cómo funcionaba el mundo al que acababa de incorporarse. Esta es la versión del diálogo dada en sus memorias por el teniente Harold Dixon, entonces agregado militar británico en la región. Fue sorprendente escuchar cómo el jeque aguantó la reprimenda del alto comisionado de su majestad, que le trató como si fuera un escolar travieso, antes de decirle que él, Sir Percy Cox, sería quien decidiría la línea fronteriza. La advertencia de Cox desatascó el asunto. Ibn Saud prácticamente se desplomó y de forma patética afirmó que Sir Percy era su padre y su madre, que sin su ayuda, que le sacó de la nada, no habría alcanzado nunca la posición que ahora tenía y que estaba dispuesto a entregar la mitad de su reino, sino su totalidad, si Sir Percy lo ordenara. 2 días después, el acuerdo estaba firmado. Las fronteras modernas de Irak y Arabia Saudí y Kuwait fueron establecidas directamente por los británicos en lo que se conoce históricamente como la Convención de Uqair. Londres había ganado y todos los demás habían perdido.
Saudíes y kuwaitíes se tragaron su orgullo y aceptaron sin rechistar el trazado de las fronteras, pero para Irak la sensación de injusticia ha prevalecido durante 3 generaciones. La Convención de Uqair estableció la creación de una zona neutral entre Irak y la futura Arabia Saudí, de unos 7.000 kilómetros cuadrados, en la que ninguna de las dos partes podría construir instalaciones permanentes. En mayo de 1938, iraquíes y saudíes suscribieron un acuerdo adicional por el que la zona neutral, situada junto a la frontera con Kuwait, sería administrada de forma compartida. En 1981, en plena guerra entre Irak e Irán, un acuerdo definitivo puso fin a la zona neutral y definió la frontera entre los dos países. En Uqair también se decidió el trazado de la frontera entre Kuwait y Arabia Saudí, con el establecimiento de otra zona neutral de 5.790 kilómetros cuadrados, situada al sur del Emirato. En 1938 se descubrió en esta área los yacimientos de petróleo de Burgan, los más ricos del mundo, lo que provocó el inicio de interminables negociaciones entre ambos países para repartirse la explotación. En 1966, finalmente, cada parte se anexionó la mitad exacta de la zona hasta entonces neutral. Saddam Hussein ha ofrecido diferentes y contradictorias explicaciones sobre los motivos de la invasión de Kuwait, pero una de las razones que con mayor fuerza ha resonado en el corazón y la mente del pueblo iraquí en particular, y del mundo árabe en general, ha sido su reiterada determinación de deshacer los entuertos del imperialismo británico. El extranjero llegó a estas tierras y el colonialismo occidental dividió y estableció estados débiles, gobernados por familias que le ofrecieron los servicios que facilitaron su misión, dijo Saddam Hussein en un discurso pronunciado el 10 de agosto, 8 días después de que sus tropas invadieran Kuwait, y añadió: los colonialistas, con el propósito de asegurar sus intereses petroleros, construyeron estos desfigurados estados petroleros. De esta manera, mantuvieron alejada la riqueza de las masas de esta nación. Hora después de la invasión de Kuwait, el 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein sentenció: la rama ha sido repuesta en el tronco del árbol. Un decreto presidencial transformó Kuwait en la provincia iraquí número 19 y la capital, Kuwait City, pasó a llamarse Kadima. El problema histórico, desde su punto de vista, ya estaba zanjado. Evidentemente no era así. Analistas e historiadores occidentales nunca han visto las cosas tan claras como Saddam Hussein. La presencia británica en el Golfo se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando Londres comenzó a establecer alianzas estratégicas y puntos de intercambio comercial a lo largo de la franja costera en la ruta hacia la India. Una de estas plazas fue Kuwait, entonces un pobre y oscuro puerto bajo control del Imperio Otomano, pero que gradualmente se había ido convirtiendo en un dominio feudal del clan de los Sabah, los actuales señores. Durante generaciones los Sabah se demostraron especialmente hábiles a la hora de utilizar la carta británica contra los otomanos y viceversa. No por casualidad el jeque Mubarak Sabah fue conocido en su tiempo como el Richelieu de Arabia. Ante cualquier desencuentro con los otomanos, los Sabah, aparentemente maestros como Metternich en el juego del equilibrio del poder, acudían a los británicos para que les sacaran las castañas del fuego. Pero los británicos, poco dados a poner la amistad desinteresada por encima de los intereses nacionales, terminaron cansándose del juego. Terminaron cansándose del juego. En 1899, Mubarak Sabah, que accedió al trono después de eliminar la competencia de dos de sus hermanastros, aceptó convertir Kuwait en un
protectorado británico a cambio de un impuesto contrarrevolucionario de 15.000 libras esterlinas anuales. El Imperio Otomano nunca renunció al control británico de Kuwait, pero los acontecimientos le aconsejaron tratar al territorio kuwaití como si fuera una provincia semiautónoma y a los sabah como gobernadores otomanos. En marzo de 1914, británicos y turcos firmaron en Londres una convención por la que ambas partes reconocían lo siguiente. Punto A. La autoridad otomana sobre el territorio de Najd en Arabia. B. El control británico sobre Kuwait, un estado en teoría independiente. Y C. La pertenencia de los vilayatos de Mosul, Bagdad y Basora al Imperio Otomano. La Primera Guerra Mundial, sin embargo, con la alianza del Imperio Otomano y las potencias centrales, impidió que el acuerdo fuera ratificado. El tiralíneas británico no fue caprichoso ni desinteresado. Londres sabía lo que hacía en la reunión celebrada en 1922 en el desierto. El objetivo era privar a Irak de una salida al Golfo, lo que le limitaría su potencial, y Bagdad, que en la reunión estuvo representado por un ministro junior, no tuvo muchas oportunidades. Ibn Saud se rindió tras los primeros intercambios verbales, y Kuwait habló por boca de un agente británico. Irak, con solo 20 kilómetros de costa, la mayoría tierras pantanosas, fracasó en su intento de controlar las deshabitadas islas de Warba y Bubiyan, que pasaron a Kuwait. Irak nunca ha olvidado lo sucedido en Uqair. El rey Faisal I propuso a Kuwait una unión política en los años 30, pero británicos y kuwaitíes pusieron oídos de mercader. Y 3 decenios más tarde, cuando Kuwait accedió a la independencia, el líder máximo iraquí, Abdel Karim Qasem, concentró tropas en la frontera y bloqueó el ingreso de Kuwait en las Naciones Unidas y en la Liga Árabe. Pero la frontera dibujada por Sir Percy no se movió. La invasión de Kuwait decidida por Saddam Hussein en 1990 no fue de esta manera una acción que rompiera la línea histórica iraquí con respecto al vecino emirato. Reyes, dictadores y dirigentes nacionalistas han compartido la opinión de que Kuwait, como parte de la provincia otomana de Basora, debería pertenecer al Irak moderno. Historiadores británicos prefieren, sin embargo, analizar la posición de Saddam Hussein como una verdad a medias. El presidente iraquí reclamó todo Kuwait, pero el Baas, su partido, cuando accedió al poder en 1968, habría renunciado a una parte, convencido de que el pragmatismo le permitiría conseguir un buen bocado. Los baasistas nunca accedieron a trazar una frontera alternativa. Lo cierto es que alcanzaron un acuerdo con Kuwait por el que reconocieron su independencia y sus fronteras, aunque esta solo de una manera genérica. Kuwait, temeroso de poner en peligro la propiedad del campo petrolero de Rumaila Sur, que se extiende bajo la frontera entre los dos países, aceptó el compromiso, que entre otras cosas supuso la entrega de 85 millones de dólares a Irak, como ha explicado J.B. Kelly, experto británico en el Golfo. El Emirato Kuwaití ha funcionado desde entonces como una empresa multinacional y un estado despótico. En 1971, la familia Sabah controlaba el 90% de las inversiones kuwaitíes en el extranjero. En 1990, estas inversiones ascendieron a 41.000 millones de dólares, repartidos en instituciones financieras como Citicorp, Bank of America, JP Morgan y Chase Manhattan. La familia real es también un interesante accionista de General Electric, Texaco, IBM y diversos fabricantes estadounidenses de armamento. Los Sabah adquirieron en 1981 Santa Fe International, compañía en cuyo consejo de administración se ha sentado Gerald Ford, presidente de Estados Unidos de 1974 a 1977, y Brent Scowcroft,
consejero de Seguridad Nacional de George Bush durante el conflicto del Golfo de 1991. En 1989, un año después de ser invadido por Irak, Kuwait era el 11º inversor en Estados Unidos. Bueno, por eso la razón de Estados Unidos de ir a rescatar a Kuwait. Sí, bueno, ahí la hija del embajador diciendo que habían tirado los bebés de las incubadoras. Bueno, pues esto sería todo, ¿no? Ah, vaquero retirado, ¿qué tal? Saludos ahí a Adi Ali Falcón Barragán, a John Álvarez Martínez y a Boquero Retirado. Gracias por estar aquí. Pues bueno, aquí terminamos, ¿no? Sí, aquí terminamos. Ahí Capítulo. vamos a hacer otro hangout dentro de un rato. Quien le interese, dejo el link ahí. Perfecto. Pues bueno, pues la semana que viene a la misma hora o como. Puede ser, sí, si no, A el ver, martes, pero espera, agarro el teléfono, a ver. bueno, Dice, Kuwait históricamente siempre siempre perteneció perteneció a a Irak, Irán. pero Pero USA o Estados Unidos metiendo sus narices como parte de una orquesta maldita. sí, bueno, Inglaterra, Estados Inglaterra, Unidos son, Bretaña. o sea, son los como los sucesores, ¿no? O sea, el jefe primero le va pasando la herencia a un hijo, luego al otro hijo. Bueno, si quieres cortamos y hablamos fuera del aire. A ver, la semana que viene, pero la semana que viene, no sé, pues podríamos hacer, bueno, o sea, sería el jueves 10, pues bueno, a la misma hora entonces, el jueves 10 a las 6:30 de Argentina. Sí, porque el martes, miércoles, tenés otras cosas que hacer, ¿no? Sí, martes, miércoles no me va muy bien. Está bien, lo dejamos en este horario entonces, este día. Perfecto. Sí, muy interesante el libro, Guaquero. Ahí tienes el primer capítulo, también en el canal Paz Mundial. Yo voy a hacer la lista ahora cuando terminemos acá. Vale, pues. Pues, vale, pues nos vemos la semana que viene, ¿no? Bueno, ahí quédate y arreglamos lo del sábado también. Sábado, si está arreglado, ¿no? Ya está, ¿no? A ver, espera. Termina la transmisión entonces. Sí, sí, está bien, pero... Muchas gracias a todos por estar aquí y a la gente que lo ven diferido también saludos. Bueno, hasta luego. Chao. Nos habíamos quedado el sábado a las 12.